Los invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo número 2 y vamos a hacer del versículo número 12 al versículo número 17. Gracias. Y el mensaje de hoy se llama el mensaje de la iglesia de Pérgamo. El mensaje de la iglesia de Pérgamo. Bueno, amados, una vez más estamos siguiendo esta serie de estas 7 iglesias y también la serie de Apocalipsis que estamos viendo, ¿no? Hoy nos toca la iglesia de Pérgamo. Sabíamos que este mensaje, o sea, esta epístola estaba escrita por Juan, enviada por el Señor Jesucristo a cada una de estas iglesias. Estaba siguiendo un recorrido que ustedes saben. Ya vimos la iglesia de Efeso, que era, vamos a decir, de esta iglesia que le faltaba, había perdido el primer amor, ¿sí? Donde Efeso, vamos a decir, fue débil, porque ¿se acuerdan de la iglesia de Efeso? Una ciudad fuerte en paganismo, en el templo de las sacerdotisas y cosas de la diosa Diana, y ellos no tuvieron la fuerza y la firmeza ¿para qué? Para llevar el mensaje del Evangelio, porque era fuerte en esos lugares. Bueno, donde Efeso, la iglesia de Efeso fue débil y no predicó el mensaje de salvación, acá vamos a decir Pérgamo, aunque el Señor tiene algunas cosas para decirle, acá fue fuerte, Pérgamo. Pérgamo se mantuvo fiel ahí, dice, vamos a ver este hombre que se llamaba Antipas, que fue uno de los primeros mártires, no creemos que, dice que algunos creen que murieron otros, pero acá esta iglesia, aunque tuvieron algunas cosas, vamos a decir, fue fuerte apologéticamente y llevar el mensaje de la doctrina. De alguna forma esta iglesia fue, vamos a decir, débil en permitir algunas doctrinas que entraran dentro de la iglesia. Sí, fue permisiva. Así que el Señor nos ayude, porque tenemos que tener un poco de equilibrio y ver en qué es lo que estamos fallando, ¿sí? En todas estas iglesias. Entonces, Pérgamo, escuche, no me voy a centrar tanto, es decir, en la historia, porque no me voy a poner a hablar en cada cosa, detalle, ¿sí? Pero sí un pequeño recorrido histórico, porque podríamos estar bastante tiempo hablando de la ciudad, dónde estaba, cuántos kilómetros estaba de Efeso, y cuánto medía la estatua de Zeus. Muchas cosas así le vamos a sacar la centralidad al mensaje. Pero voy a dar un pequeño recorrido de esto de la ciudad de Pérgamo, ¿sí? Hay algo que me llama la atención y creo que a ustedes les llama la atención, dice, donde aparece la palabra, dice, donde está el trono de Satanás. ¿Sí? Dentro de un rato vamos a ver eso, pero de alguna forma, si podemos ver ahí, en todos esos lugares de Asia que vamos a ir, podríamos decir que está el trono de Satanás porque vemos muchas cosas. Dentro de un rato vamos a ver qué es. Pero ahí muchos se creen que esta ciudad, cuando usted entraba, se veía como un trono. Algunos creen eso, yo no sé si será eso, ¿viste? Pues son todas suposiciones, no hay nada escrito, por la Biblia calla en esto. Pero sí vemos que es una ciudad que estaba muy dedicada, tenía muchísimo paganismo, y fueron una de las primeras ciudades de Asia que estamos viendo, aparte de las otras, que, vamos a decir, erigió, levantó un templo a Roma, a otros ídolos que vamos a ir. Y tenían templos dedicados al divino, ellos le decían al divino Augusto, ¿sí? Y por eso creemos que en un rato vamos a ver. Otra de las marcas características de esta ciudad, vamos a ver que había templos también dedicados a la diosa Roma, no a la diosa o a la sacerdotisa Diana como Efeso, sino que a la diosa Roma. ¿Por qué era todo esto? ¿Por qué viene si lo contextualizamos en el tiempo de hoy? Es porque se querían codear, vamos a decir, con Roma o con el Estado, con la política. ¿Y todo esto qué trae? Beneficios, amado, si usted se codea con esas personas. También tenían, vamos a decir, esta ciudad de Pérgamo, para que puedan saber dónde estaba situada la iglesia. O vamos a decir, dónde está situada la iglesia bautista reformada de la gracia. ¿Cómo está situada? Tiene un montón de iglesias de la prosperidad, aquello, allá en el centro tenés esto, allá tenés los otros romanistas. Está situado, bueno, para que puedan entender algo así. Había un templo a Asclepio, o Esculapio, si es conocido, el dios con minúsculas, le digo yo, porque era conocido como el dios de la sanidad. Ustedes conocen un poco de esto, más que yo quizá, que es un símbolo que es simbolizado, creo que tiene como un símbolo, no sé cómo se dice la palabra, es como una vara, no sé qué se dice, y alrededor hay una serpiente. Es un símbolo
que aún se sigue usando en la medicina. ¿Sí? Creo, no estoy seguro, porque de verdad desconozco la materia de medicina, que muchos de los médicos juran, o se juraban en juramento, pero eso es un dios pagano eso, o sea, que es de la serpiente. Entonces muchos de ellos morían por no querer rendir culto a... Por eso lo tenemos que decir, amados, mucho de esto, eso lo trae, pero ¿cómo es esto? Eso era antes, ¿no? Que usted va a rendir o tiene que ser un médico, ¿vale? No sé si se aplicará en el día de hoy, pero muchos rinden culto, o sea, tienen que hacer un juramento. No sé si estará vigente eso en el día de hoy. Pero venía de este Asclepio, Esculapio, el dios de la sanidad, que era simbolizado por una serpiente, amado. ¿Qué le hace acordar esto un poco de hoy, de las sanidades? ¿Por qué está escondido tras la serpiente, amado? Era la serpiente la que sanaba. Y ustedes lo van a ver un poco, no me da tiempo porque se lo voy a contar ahora en esta breve introducción. Y no tengo ni siquiera anotado, lo tengo acá. Pero me acuerdo que en la época, cuando Pablo va, hay un naufragio, caen y lo pica una serpiente. Y esto me lo acordé ahora. Y justo dice, uy, y se lo sanó, quizá Apolo, porque ellos pensaban que no le hacía nada, que Dios lo protegía a él, a Pablo, no sé si se acuerda. O sea, yo lo relaciono un poco ahí. Y después vio como decía, ay, está maldito. Bueno, el asunto es que tenían todas estas cosas en su mente, todas las tradiciones, dioses, de ahí. También había un gran altar a este dios con minúscula que era Zeus. Algunos dicen que tenía 13 metros, otros dicen que tenía 33 metros de grande. Si ustedes ven, para esa época, una arquitectura así era muy grande, era imponente, y un ser humano que mide, no sé, 1 metro y pico, ver una cosa así, entonces era un centro dedicado al paganismo, total, y sin contar la infinidad de dioses que habían ahí. Usted tenía que participar, o sea, en alguno de esos para tener el beneficio. Se promovía y se imponía el culto al emperador. Si usted tenía que hacer ese culto, o sea, o prender ese saumerio, ese incienso al emperador, si usted participaba, estaba ahí. Entonces, vamos a ver que era una ciudad muy pagana, amado, violaban el primero y el segundo mandamiento, pues no tendrás dioses aparte, violaban muchos mandamientos teniendo fornicación, era una ciudad muy pagana. Y vamos a ver en el día de hoy que tanto el paganismo como la fornicación y la avaricia y el dinero y la codicia, son pecados que, vamos a decir, fornican entre ellos, porque es una... Así que este es un poco un breve recorrido de la ciudad que tenemos que ver, de Pérgamo, una iglesia donde se dice que estaba el trono mismo de Satanás. Ahora dentro de lo vamos a ver de por qué se refería a eso. Dicho esta pequeña introducción, voy a empezar con la lectura del texto. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Escuchen. Y escribe al ángel, o sea, usted sabe quién está diciéndole. Usted vio esas personas que están redactando una carta antes y tenían vamos a decir, un amanuense, un secretario, y el que está redactando es el que está mandando el mensaje. El otro solamente escribe. En este caso, Juan está escribiendo. Pero ¿quién es el que está diciendo escribe? Para que prestemos atención. Es Cristo. Cristo está diciendo, es una epístola del mismo Señor Jesucristo. Mire, amado, yo cuando empecé a estudiar la epístola de Pablo, las 13 epístolas, sin contar si la 14 es de Pablo, ¿no?, que es de hebreo, algunos dicen que sí, otros no, a mí me asombraba. Pero yo, amado, cuando empecé a estudiar Apocalipsis y saber que es un mensaje del mismo Señor, lo amo mucho a Pablo, de verdad, pero saber de que esto fue del Señor para mí, de verdad, no sé cómo poder explicarles. No es un simple sermón para mí, es saber que el Señor está diciendo esto. Y esto no es un juego. Usted puede, después de un rato, cuando termine el sermón, puede decir amén o no estoy de acuerdo con el pastor, o este es un sectarista, o este es un ultra separatista, lo que quiera definirme usted. Pero usted nunca va a poder negar que lo que voy a leer acá viene palabra del Señor, porque usted la tiene en su propia Biblia. Y es la palabra del Señor. Así que hacemos bien, amado, en escuchar esto que viene de parte del Señor. Él dice, escribe, o sea, al ángel, o sea, creemos que al pastor de esa iglesia, de la iglesia de Pérgamo, dice, y él se da ese título que siempre vemos en cada epístola, hay un título, y cada título tiene que ver con el mensaje que él va a dar.
Y fíjese en este, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Bueno, cuando vemos esto, generalmente, ¿qué nos viene a nuestra mente? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mire, yo creo que podría ser eso, pero a mí también me viene Apocalipsis 19. Y entonces he decidido hacer esto. Preste atención si no entiende todo el mensaje de lo que voy a hablar, porque hoy es un tiempo de gracia, donde podemos aplicar Hebreos capítulo 4, 12, que no lo voy a leer, no me lo sé de memoria, usted lo sabe, que dice que es espada, la palabra de Dios como espada de dos filos, que penetra hasta la conciencia. Bueno, la idea es esta. Presta atención si no entiende todo, porque es esto. Puede recibir este mensaje de Pérgamo, no el mensaje mío, sino el mensaje del Señor Jesucristo, que está escrito ahí, léalo usted, como Hebreos 4:12. Y si no, lo puede recibir como, creo que ahora en un rato lo vamos a ver, como Apocalipsis 19. No sé si está en el 12 o en el 15 de Apocalipsis. La primera es como una espada, este mensaje, que va a penetrar hasta su corazón de una iglesia que le dice: arrepiéntete, vuélvete. ¿Por qué has aceptado? ¿Por qué has sido permisivo? ¿Por qué has sido tolerante con esas doctrinas dentro de la iglesia? ¿Y por qué de alguna forma has permitido eso? Entonces, podemos recibirlo como Hebreos 4:12, que penetre esta palabra dentro de nosotros, porque esa es la palabra. ¿Qué es la palabra? Bueno, esto es la Biblia, la palabra de Dios, como dice una de las armaduras que tenemos. Entonces, hoy es un tiempo de gracia. Usted puede terminar el sermón y recibirlo, sí, es la palabra del Señor, y que penetra dentro de la palabra corta, va a sacar todo lo que tenemos, que no duela. O la puede recibir como Apocalipsis 19, que es la palabra, vamos a ver, la espada de justicia a la que Él viene. Dentro de un rato lo vamos a ver, que ya lo vimos varias veces, donde Él viene en su caballo. Pero esa espada, amado, viene para traer justicia a las naciones, a aquellos que fueron desobedientes. Entonces, de alguna forma, escuche, está en sus manos tanto la bendición o la maldición. Y no estoy hablando de arminianismo ni de libre albedrío. Estoy hablando que usted puede recibir esta palabra como de parte de un hombre que está hablando o de la palabra del Señor. Él dice: yo tengo la espada. No la tiene Daniel acá. Yo tengo la espada aguda de dos filos. O sea, si la quiere recibir como Hebreos 4:12, que dice que penetra hasta la conciencia y usted se arrepiente de sus pecados, o la iglesia, o el pastor, o usted, pastor, que está predicando y está permitiendo de esa iglesia, porque yo quiero tener muchas personas, entonces permito un sincretismo, porque eso vamos a hablar dentro de un rato. El sincretismo es una mezcla de cosas, como lo vamos a ver a Balán, un poco de que Dios me dijo, y aquello, y la palabra de Dios, y un poco de esoterismo, y un poco de esto y de aquello, y con total de ser de avaricia, y venga la gente. O puede ser un hombre fiel, íntegro, y que la gente no venga y escuchar la palabra del Señor, que diga: bien, hombre, en lo poco me fuiste fiel. Entonces, Él dice así: Él tiene la espada, amado, que de dos filos. Cada uno va a recibir lo que quiera. O esa espada que penetre y nos da arrepentimiento, o la espada del juicio que vendrá en Apocalipsis 19. Y Él dice así, amados. Escuche, en los textos receptos más antiguos, o sea, el texto recibido más antiguo, se cree que este "yo conozco tus obras" no aparece. Bueno, al menos en la traducción mía aparece. No voy a decir qué traducción tengo, pero es media como la que ustedes tienen, la misma, ¿sí? Y acá sí aparece: yo conozco tus obras. Bueno, lo mismo, ya lo hablé varias veces, no voy a ser redundante hablando lo mismo. La soberanía de Dios, la providencia de Dios. Dios no es que dice: tengo una iglesia universal y cada uno todo. No, Él conoce cada iglesia, donde esté, por más chiquita que sea, incluso lo que usted está en su casita, donde esté. Él se conoce como iglesia. Nos conoce, ¿qué cosa? Las obras. O sea, obras, todo lo que hacemos, tanto bueno como malo. No nos olvidemos de Corán Deón. Dios está mirándonos siempre, ¿sí? Así que dice: yo conozco tus obras. Escuche, y ahí empieza: ¿y dónde moras? O sea, moras, ¿sabe qué es? ¿Dónde? Donde vives. ¿Y dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hasta ahí. Escuche. Bueno, Él sabe dónde estamos, incluso ubicado también acá como iglesia, lo difícil que es. Ustedes saben lo difícil que es llevar el mensaje a estas personas, ¿sí?
Y también sabías dónde está ubicada esta iglesia. Dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Bueno, este trono de Satanás me voy a frenar un tiempo porque hay muchas especulaciones. Yo le voy a decir sinceramente lo que yo creo. La Biblia no dice nada. Entonces podemos hacer muchas especulaciones que para mí son todas lindas y bonitas en el sentido que pueden aplicarlas. Pero lo cierto es que vamos a decir, no dice nada, pero nos da algunos indicios que creo que sí, que son relevantes, que pueden aplicarse, que creo que es por eso, pero la Biblia no nos dice nada sobre esto. Pero creo que sí, lo que voy a explicar de alguna forma puede ser relevante con lo que aparece ahí. ¿Sí? Cuando habla del trono de Satanás o el trono que está ahí ubicado, es porque, escuche, habían, ya lo expliqué de entrada, muchos cultos vamos a decir, a muchos dioses. Pero si usted se pone a pensar en todo, vamos a decir en Efeso, estaba el culto a la diosa Diana. La diosa Diana, que descendió, no sé, de la llave, de las estrellas. En todo lugar había. Entonces no podemos decir que el trono de Satanás, porque en cada lado estaría el trono. Aparentemente él estaba ahí. O sea, de alguna forma estaba reinando ahí. ¿Qué busca Satanás? Bueno, que lo adoren. Eso es lo que quiere él. Usted dice, yo iré y me sentaré. ¿Por qué se quiere sentar? O sea, ¿un trono qué es? Es una silla, un lugar donde se sienta a gobernar, un gobernante que quiere regir. Eso es un trono. Y es aquello que se le rinden. Bueno, lo que tiene Dios, veo que en el capítulo 4 vamos a ver un poco de la soberanía de Dios y el trono de Dios, en el capítulo 4 en adelante. Pero él quiere eso. ¿Qué quiere? Bueno, acá, a diferencia de Dios, o sea, él no sabe gobernar. Él quiere, de alguna forma, déspota que lo que... Entonces eso para que puedan tener el trono, donde él está sentado. Bueno, acá en Pérgamo se habían convertido en la capital de culto al César. ¿Sí? O sea, era una idolatría. De alguna forma era el primer lugar, los primeros en levantar un templo al César. A diferencia de Efeso y los otros lugares que sí había, esto era el primer lugar, es como, a ver cómo se me ocurre, como había un rey, Nabucodonosor, había levantado una estatua, no sé si se acuerdan. Bueno, el asunto que querían que lo adoraran. Bueno, en Pérgamo también fue la primera ciudad, podemos decir, de ahí que levantaron un templo al César. Y entonces, de alguna forma, de ahí salían todos, o sea, de que estaba el trono de Satanás. Se cree que es eso, el trono de Satanás. Otra de las especulaciones que se cree ahí es que había un gran trono al Zeus, y eso es verdad. Había un trono, dice que había como usted entraba y parecía como que había en la ciudad, un lugar, cuando usted iba entrando, se veía, cuando usted entra a Mar del Plata o entra a una ciudad, se ve así, la ciudad, cuando no sé cómo entrará en tu país, como se verá allá en Colombia, se verán las montañas, no sé cómo se ve. Usted entra en un lugar, o Buenos Aires, y usted de alguna forma ve algo, los edificios, no sé. Bueno, usted entraba en esta ciudad y se creía que se veía como un trono, por eso le decía el trono a Satanás. Yo no sé si yo me quedo más con la primera, que estaba esa ciudad que se había levantado, o sea, un templo al César, y fue la primera. Más allá de otra cosa que voy a dar como una aplicación espiritual de un rato. Por la cantidad de religiones, vamos a decir, que habían ahí adentro paganas. Podría ser también, pero en otros lados también había eso, ¿sí? El trono a Zeus, que lo llamaban el Dios Salvador. Escuche, era un Dios que le decían el Dios Salvador. Todos estos cristianos, ¿por qué murieron? Vamos a decir, ¿por qué murió este mártir que vemos ahí, que lo vemos que el Señor dice, mi testigo fiel? Porque ninguno creía estas cosas, amado. O sea, Zeus decía que era el que salvaba. Y el único que salva, sabemos que dice Mateo 1:21, que el Señor Jesucristo, que vino a dar su vida y a salvar. Y fuera de él no hay salvación. Hechos 4:12, que en nombre fuera de él no hay salvación, ningún otro nombre. Entonces sabemos que solamente el Señor Jesucristo puede salvar. Pero ellos creían en este altar de Zeus que salva. El Esculapio, el que sana. ¿Quién es el único que sana? Bueno, el Señor nos ha sanado, como dice Isaías 53, o Pedro, ¿de qué? Nos ha curado, sanado de nuestros pecados, de la mordedura que hizo la serpiente en el huerto de Edén. Entonces, este culto que había Esculapio era un símbolo que ya ustedes saben de la medicina, que tenía como un báculo, o como, no sé cómo yo digo así, o como un palo
que está envuelta la serpiente ahí, diciendo que, o sea, que si ellos le rendían homenaje a eso, este poder, incluso los sacerdotes, esos que estaban ahí, incluso se tiraban con culebras ahí, se tenían que estar revolcarse para poder recibir no sé cómo decir, el poder, la bendición de ese dios Esculapio para poder hacer sanidades. Entonces los cristianos no querían saber nada con esto, menos hay un templo así. Se hacía el culto imperial ahí en esa ciudad y escuche, ¿por qué? Cuando digo del título del Señor Jesucristo, o sea, aquel que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, es porque por algo lo decía el Señor. En esta ciudad que vemos acá, esta ciudad de Pérgamo, de alguna forma se ejercía la autoridad o la espada. Usted si no rendía homenaje acá al emperador, a alguno de ellos, la espada del romano usted lo iba a atravesar, o sea, lo iba a matar. Entonces el Señor Jesucristo se aparece y yo tengo la espada. Podés morir por medio de ellos o podés morir por mí, o ser un testigo fiel. O sea, lo que quiero decir es que cada título que bueno lo vemos, pues qué lindo que tiene la espada, qué lindo que está esto, qué buena definición. Es porque él hace una aplicación a cada iglesia local. Yo no sé cómo la verá acá, si no tuviera que decir, ¿no? Pero él tiene una aplicación para cada. Entonces esa es la idea que quería que tengamos en nuestra mente. Y aquellos que vamos a decir que si no quisieran rendir homenaje al emperador, morían por la espada. Esa es la idea que había acá. Entonces se tenía que mostrar una lealtad acá, mostrando, o sea, usted iba y usted quemaba un incienso a esa estatua y mostraba que usted le era fiel al César. Amado, como cristianos no podemos hacer, aunque nosotros le debemos al César lo que es del César y al Estado lo que es del Estado, nosotros como iglesia le damos a Dios lo que es de Dios. Y nunca le vamos a dar a un hombre el homenaje que se le tiene que dar y la reverencia y el honor y la adoración que se le tiene que dar a Dios. Y por hacer eso vamos a ver que muchos murieron. Algunos dicen que hasta Antipas no fue el primero, creo que era el número 11 o 12, pero el Señor dice testigo fiel. ¿Sabe cómo fue que muerto él, según la tradición? Dice que él fue puesto dentro de un becerro, o sea, caliente. Imagínese un hombre que lo pongas dentro de un hierro caliente, lo metas como en un tacho, así adentro, y lo empecés a hervir y quemar adentro. ¿Sabe cómo murió ese hombre, amado? Y el Señor dice testigo fiel. Esa palabra, él murió adentro de un becerro de cereal de onda. Imagínese que usted agarra una pavita de eso, una olla y se quemó, dice, y usted metido dentro con una cacerola hirviendo y lo prendan ahí. Entonces, amado, ellos decidieron morir siéndole fiel al Señor antes de que hacer este culto al emperador. Porque si usted no hacía eso, en esa ciudad y en otra usted era considerado un traidor. Pero quiero que entienda esto, o sea, nosotros también le servimos al Señor, de alguna forma, y aunque muchas veces le somos infieles, no voluntariamente, nosotros también somos considerados como traidores, porque el Señor dice, el que me negare a mí, yo lo negaré en el día que venga mi Padre. Entonces debemos ser fiel. Escuche, y cuando hablamos de esto de la traición, tenemos que tener cuidado porque quizá algún día le podemos negar. No todos podemos decir, yo no le voy a negar, porque nos viene a la mente ¿quién? Pedro, que Pedro dijo, se envalentonó de alguna forma, yo no te voy a negar, aunque todo esto no te nieguen, yo no te voy a negar, yo sí voy a ser fiel. Usted sabe quién estaba atrás, ¿ah, sí? Que vos me vas a negar, vamos a ver qué pasa. Y al poco tiempo, ¿qué pasó? No lo conozco, decía. Y le apareció, pero si te escuchamos como hablamos. Yo he escuchado a algunos ministros y dicen, sí, le conocían la tonada, ahora no era eso. No le conocía, sí. Él hablaba, tenía lo mismo. Es como que diga, les conozco hablar argentino como el otro argentino. ¿Qué diferencia hay del argentino que no es creyente y de mí? Te conozco como hablamos, para mí es, te conozco como las cosas que hablabas del Señor, de que siempre andabas con Él, esas te conozco. No es porque después te conozco las cosas, no, es que te vimos, las cosas que oímos, sabíamos que era, y ahora lo estás negando. Estás diciendo acá que es uno de nosotros porque tenés miedo a morir. Y eso es algo que se ha repetido a lo largo de toda la iglesia, que es lo que estaba en los Lipsis, donde muchos murieron, negaron al Señor, y las mujeres cristianas nos miraban a los hombres cobardes y decían, ¿cómo lo va a hacer tan de nuevo? Dice,
si mi marido murió fielmente por el Señor. Y así hubo divisiones dentro de la iglesia, amado. Uno dice hay que perdonar porque si no perdona al Señor Jesucristo. Y otro dice no, ¿cómo es así? No puede ser. Es un tema personal, amado, que cada uno vamos a rendir cuenta de nuestra fidelidad al Señor. No podemos jugar con esto de que, con que Él, como que dicen algunos, no, el Señor es fiel y aunque seamos infieles, nosotros el Señor, no, amados, no podemos estar jugando con esto. Si una vez fuimos infieles y le negamos pedir perdón y pararnos y ser testigos fieles del Señor. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre. O sea, ¿ustedes saben qué es retienes mi nombre? O sea, de alguna forma, ¿qué es retener el nombre? O sea, ¿qué es el nombre para usted? El nombre, no que le pregunto siempre, ¿no? Es una forma de decir para que usted tenga, ¿no? Para captar su atención. ¿Qué es el nombre? Bueno, amado, es lo que define una persona. Para nosotros un nombre no es como el que dice, ponele, no sé, que eso de los dibujos, así que le ponen cosas tontas, así, y dicen, ponele esto o aquel, o el dibujito este, o yo qué sé. No. En la Biblia el nombre tiene algo. O sea, por eso dice, yo soy el gran yo soy. O yo soy Jesús, ¿qué es? El Salvador. Todo tiene un nombre. Daniel, Dios de mi justicia. Todo tiene un significado. Es toda la esencia de lo que define de un nombre de una persona. Eso es el nombre, lo que define, en la Biblia, bíblicamente, en la Biblia tiene eso. Todo lo que los atributos, lo que rodea a esa persona. Eso era en la Biblia. Por eso decía, vamos a ponerle como el profeta tal, porque tenía un significado. Bueno, retienes mi nombre, no es que Jesús, gloria a Dios, sí. Y como muchos por ahí que hablan, sí, no, porque Jesús sí, la sangre, no. Retener los nombres, todos los atributos, incluso viviendo una vida como tengo que vivirla, no es que lo retengo de boca, nada más el corazón está lejos. Retener mi nombre es que con mi vida yo lo retengo y soy un testimonio, porque más adelante hice mi testigo fiel. ¿Quién retuvo el nombre? Vas a decir ahí que usted si da vueltas, bueno, la mía por lo menos, de vuelta a las hojas y dice, ¿quién fue? Antipas. Él retuvo ese nombre de alguna forma porque él murió, amados. Fíjese, dice, yo conozco el trono, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, escuche, lo que vamos a dentro de un rato, eso es lo que Dios lo que tiene con el Señor contra esta iglesia, pero acá lo que estamos viendo de alguna forma puede decir ese elogio. ¿Cuál es el elogio que si nosotros lo tenemos? Siempre hablo porque la aplicación, si no la aplicamos para nosotros, para mí como iglesia, para usted. Ahora si el Señor nos podría decir esto, es algo que hago todos los domingos. Tú o yo, bien, has retenido mi nombre. Usted retiene el nombre del Señor o cuando habla, porque vivimos no en una ciudad, andamos en un lugar donde dice, pero yo que no está el trono de Satanás, amado, no sé si sabe usted, Satanás está entronizado en el corazón de las personas. Entonces cuando usted habla con una persona, esa persona es idólatra, publicario, no tiene al Señor Jesucristo. Es una ciudad pagana, sabemos que acá hay mucho paganismo. Y más estas escuelas de Balaam, están acá en casi todas las iglesias, que vamos a ver dentro de un rato. Pero ¿podemos recibir esta alabanza del Señor? O sea, tú retienes mi nombre. Cuando te hablan, tú te paras y no eres que un biblicista, sino que dices, así es el Señor, y hablas. Y no te doblegas. ¿Podemos decir eso? O de alguna forma callamos así. O sea, hay momentos que podemos hablar y callar, pero no podemos ser, vamos a decir, una persona como flexible. Tenemos que ser una persona íntegra, retener el nombre del Señor, ¿sí? Y no negar la fe. Fíjate, escuche, preste atención a la palabra. Dice, y no has negado tu fe. No. ¿Qué dice? ¿No has negado? Mi fe. Amado, incluso la fe proviene de Dios. Creo que dice, si me ayuda, creo que una parte que dice Filipenses 1:29, dice, y Dios no solo nos concedió que creamos, sino que padezcamos por Él. Escuche, siempre este tema siempre va a estar dando vuelta. La fe con nuestro estilo de vida y padecimiento. No solo Filipenses 1:29 nos concedió que creamos. ¿Qué nos concedió? Que padezcamos. Perdón, nos concedió no solo nos concedió que creamos, sino que padezcamos también.
Si usted cree, lo que le concedió que cree, ¿qué va a pasar? Va a padecer también, porque siempre la fe verdadera va a ser perseguida, amados. Entonces, pero la fe es un don de Dios. Y esto no es de vosotros, sino que es de Dios. Entonces, viene y dice, y no has negado mi fe. Si ellos no negaron la fe que Él le dio, es porque de verdad es un don de Dios. No nos podemos decir, sí, yo salí victorioso y esta vez, sí, para el Señor, bien, y qué buen testimonio. Esta vez, sí, y si fuimos de testimonio en un momento y no sé, estábamos sentados y alguien sacó algún tema y de alguna forma no podemos decir, porque Satán dice, mira, estás pecando. ¿Cómo se llama ese pecado? El adulador. Si usted se pone a ver cada pecado, incluso dice, mira, se está adulando, que bien que salió, no lo negó. No, amado. Entonces, esta fe proviene de Él. Pero si incluso esa fe que vemos ahí, que proviene de Dios, fíjese que dice, ni aún en los días de Antipas. Se cree que este Antipas, que el Señor Jesucristo está hablando, pues en los días. ¿Qué significa esto? Pasado, pretérito. Por eso se cree que ya habían muerto otros a causa de esto. Y venían muriendo. Ahora se cree que este Antipas, se cree, ¿no?, que fue uno de los pastores, según la tradición, de esta iglesia. O sea, el que tuvo que dar el ejemplo, ¿quién fue acá? El pastor. Fue el que tuvo que morir acá. Él tuvo que dar el ejemplo. ¿Quién tuvo que dar el ejemplo, amado, de la iglesia universal como pastor? Fue Cristo. Cristo fue fiel y fue fiel hasta la muerte, amados. Él nos dio el ejemplo. Entonces, vivimos en una época, amados, donde no sé cómo se define, si me ayudan, en una época donde tenemos libertad de culto, libertad de expresión, libertad de religión. No hay problema. Usted puede hablar y predicar sin molestar a las personas, hacer, yo qué sé, pararse. Usted puede, si quiere, hablar su Biblia y tranquilamente no hay problema. Pero en esa época no, usted no hacía eso y moría automáticamente. Fíjese, en los días de Antipas, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Mire, el domingo, yo no sé, este domingo que pasó, no, el otro domingo le debía algo. Y voy a leer un poco por arriba, porque hubo muchos que murieron, amado. No leeré todo, solamente unas partes. Si ustedes ven acá, el primero, los 12 discípulos, se va a sorprender. Yo creo que si no lo leyó nunca se va a poner a llorar, como murió cada uno de los discípulos. Es más, acá sabía que aparece Timoteo como murió. No le voy a dar las 10 primeras persecuciones. Este es un libro de John Fox, el libro de los mártires. Pero muestra un poco lo que hizo Herodes, que prendió fuego, que después los persiguió, los cristianos los prendió fuego, ¿sí? Y muchos murieron ahí. Un segundo. Y acá habla un poco hasta de Juan. Él habla, entre los numerosos mártires que sufrieron durante esta persecución estaba Simeón, obispo de Jerusalén, que fue crucificado, y San Juan, o Juan, hablando de Juan que fue hervido en aceite, el que estamos hablando del apóstol Juan, fue hervido en aceite y luego desterrado en Patmos. Flavia, la hija del senador romano, así misma desterrada de Polonio, y todo diciendo, y empieza a nombrar un montón acá de los perseguidores como Dionisio y otros más. Pero fíjese en una parte que toma a Timoteo, otro pastor. Dice Timoteo, el célebre discípulo de San Pablo, fue obispo de Efeso, la iglesia que la otra vez habíamos visto, que no me olvidé de contar el relato de Efeso, donde gobernó celosamente. Aquel que tenía miedo, ¿se acuerdan? Que vino timidez y después ya estaba Pablo. ¿Qué hizo? Gobernó celosamente la iglesia hasta el 97 después de Cristo. En ese tiempo, cuando los paganos estaban para celebrar una fiesta llamada Catagogion, Timoteo, enfrentándose a la procesión, los reprendió severamente por su ridícula idolatría y los exasperó de tal manera que al pueblo que cayeron sobre él con palos y lo apalizaron de una manera tan terrible que expiró 2 días después por el terrible golpe. Y así murió Timoteo, ¿no? Ese hombre que tanto Pablo le habló, quizá tenía miedo, y lo rompieron o murieron a palo, amado, porque él dice, no, esto no es. Y así seguimos en la tercera persecución bajo Trajiano, en el 108 después de Cristo. Dice que esta persecución sufrieron los bienaventurados Marte e Ignacio, tenido por una gran reverencia entre muchos. Ignacio había sido designado obispado de Antioquía, siguiendo a Pedro en su sucesión.
Y así fueron muchos. Y ahora, escucha lo que dice este hombre que se llamaba Ignacio de Antioquía, otro que siguió a Pedro. Dice así: ahora comienzo a ser discípulo, nada me importa en las cosas visibles e invisibles para poder solo ganar a Cristo, que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes que rotura los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí, sea así. Y si solo puedo ganar a Cristo Jesús, e incluso cuando fue sentenciado a ser echado a la fiera, él era tan ardiente deseoso de tener que padecer, que decía cada vez que oía rugir a los leones: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de fiera salvaje para que pueda ser hallado pan puro. Y así había otros más. Yo me acuerdo la otra vez estaba hablando otro, no me acuerdo cuál era, ¿cuál era ese? Policarpo, que en una parte que dice: te voy a prender fuego, y tú dices: tú me amenazas con fuego que arde una hora, pero como que tú desconoces al fuego eterno que no se apaga nunca jamás. Amados, eran hombres de verdad valerosos que habían creído al Señor, una gran fe. Por eso la fe verdadera, los que nos va a dar fuerza en ese momento de la persecución familiar, persecución por personas. Es así. Y fíjense, acá aparece Policarpo, el que estamos viendo, dice así, señor, a unos días de Antipas, ¿sí? Y acá aparece el Policarpo que yo digo, el venerable obispo de Esmirna. ¿Se acuerdan de la iglesia que llamamos de Esmirna? Se le ocultó al oír que estaban buscando, pero fue descubierto por un niño tras dar una comida a los guardias que le habían prendido. Les pidió una hora de adoración, lo que les permitieron, y le oró de tal fervor que los guardias le habían arrestado diciendo haberle hecho. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza de mercado. El procónsul lo oprimió diciendo: jura y te daré libertad, blasfema contra Cristo. Y Policarpo le respondió: durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? En la estaca fue solo atado y no clavado como era costumbre, porque le aseguró que se iba a quedar inmóvil. Él dijo: no me aten, no me claven, no me voy a mover cuando ustedes me prendan fuego. Porque ustedes la prenden fuego, ¿qué hace? Pues empieza a correr. Dijo: yo no voy a hacer eso, no voy a huir de esto que viene de parte de Dios de alguna forma. Me voy a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo, como un arco, sin tocarlo. O sea, se prendía fuego y el fuego no lo tocaba. Entonces dieron orden al verdugo que lo traspasara con una espada, con lo que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Sin embargo, se dio orden por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, fíjese lo que perseguían, los judíos, que de su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos que querían darle cristiana sepultura fuera rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus restos como pudieron y lo hicieron enterrar decentemente. Y este fue el mismo que le dijo: me amenazas con un fuego que se apaga. Fíjese, no lo podía ni con Juan tampoco. Entonces es así, amado. Y ustedes lo ven acá, van a encontrar muchos de estos mártires, amado. Terribles personas que de verdad que padecieron y sufrieron. Si quería Dios, no los entregaba. Porque ustedes ven que muchos los clavaron con espada, los querían quemar, y era, eso es algo que está ahí. Es posible, yo le voy a dar que puede ser puede ser una información externa de la Biblia, pero usted nunca me va a poder negar que cuando los quisieron quemar los 3 amigos de Daniel, no lo pudieron quemar. Así que yo sé que eso es extra bíblico, pero busquen en la Biblia. Si Dios quiere, no le puede tocar nada, ni la llama, como los amigos de Daniel. Si Dios quiere, no le puede comer los leones, como estaban ahí como con Daniel. Pero mucho de Dios le ha permitido, ¿para qué? Para que lo glorifiquen a Él, para que ellos, cuando Satanás diga: mira, te sirve mientras también, déjame que te los pruebe un poquito. Y entonces ahí es donde se prueba la fidelidad. Y en ese momento usted va a estar solo, amado. Se va a quedar solo ahí. Entonces le dice: en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Entonces, ya vimos un poco esto de donde mora Satanás. Se creía entonces que donde moraba, o sea, ese templo que se adoraba a Roma y el emperador ahí. Pero ahora vamos al punto fuerte, amado, que dice el versículo 14. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti,
¿sí? Entonces no hablamos de que la persona, el Señor le está alabando esta fidelidad, pero ahora el reproche que va a venir el Señor, ¿cuál es? Es que ellos de alguna forma habían permitido que las doctrinas, ¿qué pasa?, entraran dentro de la iglesia, habían consentido de alguna forma estas doctrinas y las doctrinas de Balaam. Vamos a ver un poco estas doctrinas de Balaam, amados, lo que significa, porque en el día de hoy vemos que esta codicia, este mismo espíritu de codicia y camino de perdición que amó Balaam, lo vemos los ministros dentro de la iglesia, permitiendo un sincretismo religioso entre la idolatría, y esa idolatría que lleva a la fornicación, y no aplicando, podríamos decir, la disciplina. Entonces, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Bueno, algunos dicen, bueno, cuando dice pocas cosas, se dice, bueno, no tiene muchas cosas. Algunos creen, no lo sé, lo dejo a su criterio, con ese pocas cosas que se refiere a pocas personas, que retiene pocas personas. O sea, se ve que no habían muchos, pero nosotros no podemos permitir que entre. Somos una iglesia cristiana, ¿no? Pero nos caracterizamos por una iglesia confesionalista, o sea, que creemos ciertas cosas y las confesamos. Una de las que llevamos es el servicio de adoración pública y religiosa. No sé si se acuerda, uno de los puntos, o sea, fácil de entenderlo, ese punto, es que solamente hablamos y predicamos todo el consejo de Dios, lo que Dios ha mandado. No podemos poner algo que Dios no haya mandado, ¿sí? Ese es uno de los puntos que tenemos como iglesias reformadas, mantener el servicio de adoración pública sin estar agregando algo que Dios nos ha mandado en su santa palabra. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces vamos a hablar un poco de este Balaam. ¿Quién era este Balaam? Mire, tengo bastante para hablar de este Balaam. 2 hojas enormes. Voy a tratar de hacer un resumen. Téngame paciencia. Déjeme que chequee algo porque tengo bastante para hablar. Quiero saber el tiempo que tengo. Vamos a ver. Es así. Voy a tratar de resumir un poco entonces esto. Estamos viendo entonces que de esta iglesia donde estaba este trono de Satanás y, escuche, y moraba. Yo dije que iba a dar una aplicación, algo espiritual. Aunque todo eso era externamente, fíjese lo que le dice el Señor. Él está diciendo que permitieron que todas esas cosas fueron permisivas, entraran donde retiene, porque sabemos que puede estar, nosotros podemos estar en la ciudad más idólatra que haya y pecaminosa que haya. El asunto es que no podemos permitir que el mundo entre dentro de la iglesia. No sé si se puede entender. Pero él dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes y los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ve? Todo esto está relacionado, tanto la idolatría con la fornicación. Y muchos dicen, bueno, esto que vemos acá es algo espiritual, pero el Balaam no le enseñó solamente a fornicar espiritualmente, él le enseñó a fornicar, fornicar de verdad. Entonces, toda la religión, podríamos decir, idólatra, siempre está relacionada con esto, es un tema recurrente que vamos a ver a lo largo de todo Apocalipsis. La gran ramera que está sentada, que enseña a beber a las naciones, a fornicar. Siempre lo vamos a ver continuamente en Apocalipsis este tema. Entre los que sirven a Dios y los que sirven a Balaam. Amado, no se puede servir a Mamón, al mundo o a Dios. Esto es imposible. Usted le sirve a Dios o al mundo. Acá no hay tibios o sincretismo. Entonces, ¿qué es lo que estaba enseñando, vamos a decir, este hombre? Bueno, de alguna forma le estaba enseñando es lo que la vieja doctrina que nosotros conocemos como el sincretismo, no el pragmatismo religioso. Pragmatismo que lo que sirve. ¿Veo el marketing? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, las letras con luces, vamos con eso. Aquello, la música así, pero con muñequitos. Bueno, eso sirve, sí. Bueno, lo que sirve, vamos a poner luces, vamos a poner esto, ampliar la iglesia, que esté lindo, lo que le guste. Eso es pragmatismo. No estamos hablando de pragmatismo, estamos hablando de sincretismo. El sincretismo es una mezcla de religiones que está ahí. Entonces, eso es lo que hizo Balaam, mezcló
de alguna forma asombrosamente para mí, porque de alguna forma vamos a ver vez tras vez ahí que dice que el Espíritu del Señor venía sobre él. Y él mismo decía con su boca, ninguna cosa puedo hablar yo que no venga del Señor. Y al tiempo usted lo veía que haciendo otras cosas. Entonces la doctrina de Balaam, ¿qué es, amado? Bueno, esta doctrina, vemos, es la misma doctrina, amados, que en segunda, escuche, esta es la aplicación que quiero traer yo. Segunda, creo que es de Tesalonicense, y en el capítulo número 2, sí, segunda Tesalonicense, capítulo 2, presta atención. La manifestación del hombre de pecado. Usted dirá, bueno, eso es para esa época, nada más. No, mire, presta atención. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá, escuche, con el espíritu de su boca. O sea, ¿se acuerda lo que dice en Apocalipsis 19? ¿Con qué va a venir de su boca? Con la espada que sale de él, ¿sí? Entonces, el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá. ¿Por qué? ¿Qué dice la espada de él? La espada del espíritu. ¿Se acuerdan? O sea, la espada en Efesios. Yo para que pueda entender lo que dice el espíritu de su boca. Y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. No es Satanás el que va a entrar. Es alguien, un agente que él mete. ¿Y dónde lo mete? Muy bien. Dice, por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Dónde va a hacer señales y milagros mentirosos? No va a hacer en el mundo, o sea, aunque lo vemos mucho que hacen muchas. Pero dice, ¿dónde dice? Con todo engaño de iniquidad para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y si ustedes leen todo el contexto acá, vamos a ver que está hablando dentro del templo, del templo o en la misma iglesia. Con todo engaño de iniquidad para que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Entonces este hombre dice, se sienta, amado, dentro del templo de Dios. En los versículos anteriores, si ustedes lo están leyendo, me ayudan, en la parte dice, que manifiesta el hombre del pecado de perdición y se pone delante de Dios, objeto de... Acá, en el versículo 4, segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Los dispensacionalistas dicen, se va a levantar un tercer templo, entonces de allá, no, amados. ¿Acaso ignoráis? Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6 y 1 Corintios capítulo 3, dice que ustedes son templos de Dios. Y si esto me hace acordar, porque presten atención, dice, bueno, ahora vamos a ver la doctrina de Balaam, pero tiene aplicación para nosotros en segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Presta atención porque nosotros ¿qué somos? Un templo de Dios. 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 3. Pero esto, si ustedes lo ven en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿por qué leo esto, amado? Porque generalmente la aplicación ¿cuánto se da? Se da después, ¿no? Al final. Pero fíjate, yo voy a leer ahora no la aplicación, pero para que esté presta. ¿Por qué lo hago esto? Porque, bueno, sí, yo estoy hablando de algo que pasó hace mucho tiempo, sí, eso era para esa época, pero presta atención porque es algo vigente para el tiempo de hoy. Y esto que voy a leer ahora es lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento, lo que pasó en la época de Corintio y lo que está pasando hoy. La fornicación de la iglesia con el mundo y el sincretismo con que no pasa nada, esto y aquello, y empiezan a mezclar las cosas que Dios nos mandó. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dice. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
y no tocáis los inmundos, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amados, y teniendo entonces estas promesas que aparece ahí, haremos bien si nosotros que nos limpiamos, como dice más adelante, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios. ¿Por qué lo digo eso? Porque allá adentro había otros nicolaitas que de alguna forma decían, no sé si se acuerdan, estos nicolaitas, porque estoy hablando de los dos por cuestiones de tiempo que se me va, amado. Pero estaban esta doctrina de Balaam y la doctrina de quién también, de los nicolaitas, ¿sí? Por si no me da tiempo, porque me voy a concentrar bastante en la doctrina de Balaam y no me queda tiempo para la doctrina de los nicolaitas, lo voy a resumir rápido, porque ya lo vimos en la doctrina de los nicolaitas. Eran de alguna forma unos antinomianistas. ¿Qué es antinomianista? Me olvidé. Bueno, anti contrario, nomo viene de ley. Ellos decían, podríamos decir los primeros de esos que luchaba Pablo y luchaba Juan, los que espiritualizaban mucho el espíritu y la carne la rebajaban. No tiene un nombre, no me lo acuerdo. Bueno, el asunto es que de alguna forma ellos decían, podés pecar con el cuerpo, pero no pasa nada. Porque la gracia, salvo siempre salvo, podemos pecar, no pasa nada. Total, después te arrepentí porque el cuerpo es malo y el espíritu es lo que el Señor ha salvado. Esa es la doctrina que ellos metían. Tienen un nombre, esta doctrina que no la estoy inventando yo. Pablo luchaba contra ellos, Juan luchaba contra ellos, los gnósticos. O sea, un conocimiento superior que tenés, y el espíritu solamente es lo que importa, porque la carne va allá a la tierra y el espíritu lo que va, no creían en una resurrección corporal. Entonces, Pablo y Juan siempre dicen lo mismo, no, la carne guardar irreprensiblemente el cuerpo y el espíritu. Pero esto enseñaban de que no importa, vos podés escuchar la doctrina, no pasa nada, después ir al mundo y pecar, no pasa nada. Y yo aborrezco esa doctrina, dice los nicolaitas. Ya repasamos a eso, me lo saqué, vamos con la doctrina de Balaam, que es más profunda. Entonces vimos que este espíritu sigue vigente, amado, se sigue moviendo. Y usted dirá, bueno, estaba, ahora ya voy un poco tenemos que ir a número. Pero usted dirá, bueno, eso está antes. No, si usted va, y ¿sabe dónde usted lo va a encontrar, vamos a decir, a esta doctrina de los nicolaitas? Perdón, la doctrina de Balaam. ¿A dónde está metida? Adentro de la iglesia, amado. Se caracteriza, ¿quién son los que son? Son los falsos maestros. Fíjese, en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16, dice lo siguiente. Hablando de ¿qué? De los falsos profetas y falsos maestros. Pedro dice en el versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su incredulidad, pues por una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerda que una mula le habla a este Balaam? Bueno, incluso Dios le hizo hablar a una mula para que se arrepintiera y no seguía tan terco que cualquiera se hubiera asustado, hubiera gritado si habla un perro o algo, ¿no? Pero estaba tan el pecado metido que no le dio. Entonces, ¿y por qué leí Pedro? Porque Pedro ya anunciaba, Señor Jesucristo dice, se levantarán muchos falsos profetas. Pedro lo vemos acá hablando, a Judas también lo vemos en Judas, que creo que es en el 1.11, si no me equivoco, Judas 1.11, dice lo siguiente. Hay de ellos, hablando también de los falsos predicadores, falsas doctrinas y falsos maestros. Judas 1.11, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, escuche, por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Cuál era, vas a decir, este camino? Lanzaron el camino de lucro del error de Balaam. ¿Qué es lo que le importaba a Balaam? Aunque era un profeta. Mira, no sé si decirle un profeta o era un vidente. Exactamente. Porque él decía, aunque me dieras todo el dinero y... yo no lo haría, pero si me dieras todo el dinero, de alguna forma le mandaba un mensaje subliminal. Para esto tiene que leer todo número, una parte del número, en el número creo que es en Números capítulo 25, versículo del 1 al 9, y después cómo termina el número 31. Pero lo que lo movía, lo que quiero que quede en mente, porque no me da tiempo hablar estas dos hojas, pero es así. La doctrina
que vemos satánica de la prosperidad hoy, el camino de este sincretismo religioso dentro de la iglesia, que ellos mezclan, no importa lo que sea de las doctrinas, y yo si digo esta palabra, decimos este es un hereje, no creen en el Espíritu Santo, va a decir, seguramente. Pero ustedes ven el sincretismo de ese de hablar de lengua, que en otros países ustedes lo ven que hacen así y hablan en un lenguaje demoníaco, y después lo traen adentro de la iglesia diciendo que es el don de lengua. Cuando eso no es el don de lengua, eso es sincretismo, traer algo de otras, que no sé cómo se llama, el Kumbali, no sé qué es una doctrina, que entra un espíritu y empiezan a hablar, son demonios. Y usted lo ve ahí y nunca dice nada, nunca dice, nunca dice nada. Cuando venía el verdadero don de lengua, de verdad bajaba el don de lengua y hablaban en chino o lo que sea, o el idioma que usted ve en capítulo 2, ahí se entendía y era para algo, era para predicarle el mensaje del Evangelio. O ese sincretismo de dice, no, que Dios me dijo, de profecía, mentira, ese es un espíritu de adivinación, amado, pero no es, porque con el verdadero espíritu que venía de parte de Dios, venía de parte de Dios y vemos bien el día de hoy, ya no es que son profetas, ¿cómo podemos saber que vino la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué me va a leer la palabra, versículos que están ahí? Entonces mezclan muchas de esas cosas, de esas religiones, amados, y la meten dentro de la iglesia, ¿sí? Entonces vemos que es un tema que no solamente en esa época, se ha infiltrado dentro de la iglesia en el día de hoy, ¿no? Y esto, amado, es lo que promovió en el Antiguo Testamento, promovió en el Antiguo Testamento, y sigue moviendo hoy, es el tema de la idolatría, el tema de la fornicación y el tema del compromiso con el mundo. Y aunque usted no lo crea, porque estas clases de hombres es lo que hacen eso. Mire, voy a hacer una cosa, número 25 del 1 al 9, voy a leer para que puedan tener una idea. Israel acude a Baal-peor. Y la idea sí, Dios lo venía pasando por el desierto. Voy a hacer un breve repaso, porque yo sé que no sé si van a ir a leer números ustedes. Pero el número no es que muchos números que cuenta, es historia dentro. Lo iba a meter en una ciudad, este hombre que estaba ahí, Baal-peor, dice, se viene Israel, ¿qué han llegado a mis ojos? A mis oídos, ¿qué han llegado? El gran yo soy ha vencido a Egipto y ahora nos va a vencer a nosotros. Solo para que puedan entender lo que está sucediendo. Y los va a traer. No podemos permitir que entren acá. Ya sé que voy a buscar a Balaam, para que los maldiga. Ese es el contexto. Entonces este rey va para que maldiga a este pueblo, para que no entrara, porque sabía que el Dios de ellos era poderoso y había vencido muchos enemigos y se venía acercando a ellos. Ese es el contexto. Entonces, Números capítulo 25, versículo 1. Israel acude a Baal-peor. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante el Señor, delante del sol. Y el ardor de la ira del Señor se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal-peor. Versículo número 6 de Número 25. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita con sus hermanos a los ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fitnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. No, pero Dios es amor. Amado, dice que agarró y estaban los dos acostados y fue con la lanza y ¡pa! Los juntó a los dos y el Señor dijo, ¡bien! Así, como va a cesar. Y así es, amado. No podemos, el mundo no se puede, usted no se puede unir
Cuando el Señor nos quiere hacer entrar, no sé si escuchar los devocionales que subí, en una parte escuché un devocional que Él lo está por hacer entrar en una tierra. ¿Y qué le dice Dios? Mátalo a cada uno de esos que te vea. Así se tiene que matar el pecado. Tiene que matar eso, tiene que conquistar. No se puede unirte con el pecado y con el mundo. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, parafraseándolo, que no, hijito mío, no amemos el mundo, las cosas que están, las vanidades, porque el amor de Dios no está en él. ¿Sí? Y dice, escuche, y versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24.000. Este balance cargó 24.000 personas. ¿Pero por qué? Pobres personas, no, porque estas personas escucharon la doctrina de Yahvé. El pueblo es muy legalista, son sectaristas, es solo santidad y los mandamientos de Dios. Acá somos más liberales, vení cuando querés, haces esto, podemos salir bien, si no, no importa, podés venir, comí con nosotros. Dice que la idolatría que te llevó a hacer. Mire, se lo leí yo para la Biblia, Apocalipsis. Tengo unas pocas cosas que retienen de la doctrina de Balaam, que es enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de él y a comer cosas sacrificadas. Vení, están ocultos con nosotros. Comé la prédica espiritual. No pasa nada. Sentate en el trono de Satanás. Tarde o temprano va a venir la espada del Señor. Dice que se atee como no ven. Dice, creo que el Salteo 8.13, porque dice, no ven, o sea, el castigo, siguen haciendo lo mismo. Escuche. Números 31, venganza de Israel contra Balaam. ¿Por qué digo estoy leyendo esto? Porque más adelante vamos a ver que la espada del Señor dice, yo le dije al principio, o la espada del Señor que ahora diga, sí Señor, yo hice esto, pido perdón, no me voy a juntar más, me aparto, ya escuché su palabra. Entonces la espada del Señor de Hebreos 4.12, ¿qué va a hacer? Penetra en nuestro corazón y crea arrepentimiento. O la espada de Apocalipsis que viene como juicio. Y acá vemos la espada del Señor, lo que vemos acá en Apocalipsis, que dice, yo vengo, fíjese en la parte que usted en Apocalipsis dice, pero arrepiente, pues si no vendré pronto contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que tiene oído, oiga. Bueno, acá lo vemos la espada, fíjese. Números capítulo 31, versículo 1 en adelante. Venganza de Israel contra Madián. Escuche, vamos a ver que vino la espada de Dios sobre ellos. Y el Señor habló a Moisés diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, y después será recogido a tu pueblo. Entonces Moisés hablando al pueblo diciendo, armados algunos de vosotros para la guerra. Bueno, y empezaron a pelear. Pero yo me voy a adelantar hasta el versículo número 7. Y pelearon contra Madián, y el Señor los mandó a Moisés y mataron a todo varón. Escucha, versículo 8 porque es fuerte, Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Ur y Rebá, 5 reyes de Madián, y también a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. La espada del Señor le llegó. En una parte, yo no tengo tiempo, el ángel del Señor se le aparece con una espada. Y le dice, ¿a dónde vas? ¿Por qué haces eso? La espada de Hebreos 4.12 le dijo que se arrepienta, la Hebreo por una mula. Y no quiso. Y acá llegó la espada del Señor de justicia. Y murió. Y mataron a espada. Fíjese, parece, no, porque Dios es amor. Miren más adelante lo que dice. Versículo 14. Se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. ¿Sabes por qué habían hecho? Porque ya habían apartado, no quisieron matar a las mujeres y a los hijos. ¿Y sabe qué dijo el Señor por medio de Moisés? Y le dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de lo que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Matad pues a todos los varones y de entre los niños, matad también a toda la mujer que haya conocido varón carnalmente. Eso no quería leer esa parte, amado, porque está en esta escritura. No, pero Dios ama. Es verdad, pero aborrece el pecado, amado. Y la espada del Señor tarde o temprano, el pecado alcanza. Por eso digo, hoy es un tiempo de gracia, amado, todos hemos pecado, todos hemos fornicado de alguna forma en el sentido espiritual, o si es físico, no lo sé, algunos, pero hoy es un tiempo de gracia donde Dios dice, no se mezclen con el mundo, no forniquen tanto espiritualmente como yo no fornico físicamente, pero podés fornicar espiritualmente.
que para el Señor es que ese espíritu es una fornicación y Dios no se lo tomó en juego esto. Entonces, escuche, le voy a dar a modo de repaso, esto lo voy a parafrasear con mis palabras. No lo podían vencer porque estos eran fieles al Señor, venían victoriosos en la batalla, el Señor los había rescatado, algunos habían perecido, pero los malos fieles venían a entrar y habían que entrar a una tierra. Y no lo puedo, maldícelo, dice este rey. No lo puedo contra el Señor. Ustedes leen en parte, por el tiempo se me va, pero ustedes, amados, este hombre que ustedes ven ahí, este Balán, Dios le hablaba. Ustedes ven muchos pastores, predicadores acá, parece que Dios le está hablando, tienen la Biblia. Satanás nunca va a venir, yo soy Satanás, y no, tiene que tener una Biblia. Pero a veces traen sincretismo, amado, una mezcla de cosas. Si ustedes van a decir en número 28, 18, ¿sabe qué dice? Léalo o escúchenlo después de la grabación con la dieta de la hermana. Número 22, versículo 18 dice, no puedo traspasar la palabra de Dios. ¿Qué se consideraba eso? Yo soy un siervo del Señor, yo soy un profeta, Balaam. Número 22, 18, no puedo traspasar la palabra del Señor. Dice, mi Dios, le dice, amado, mi Dios. En una parte dice, yo perezca con los santos, dice en otra parte. Pereció con los impíos, amado. No fue como Job, que dice, que me matare, yo el Señor me resucitará. Como muchos que murieron por el mismo fiel. Este lo mató con la espada del Señor de justicia. Dice, es mi Dios. Amado, él no era un profeta, era un hechicero. Usted lo ve, salía a buscar los oráculos afuera y después mezclaba la palabra del Señor. Y aunque Dios le daba palabra, como muchos ministros le han dado palabra, y Dios lo ha usado a muchos ministros, como no vienen personas, ¿qué hacen? Vamos a traer sincretismo, vamos a hacer esto, vamos a bajar los estándares, que no son tan... Y de alguna forma sí fueron ministros de Dios y profetas de Dios. ¿Cuántos muchos de esos hubo? Pero el don, amado, no es lo mismo que el fruto. Muchos pueden tener el don, amado, de hablar y de profetizar la palabra de Dios, pero si no son fieles no sirve de nada un don. Dios puede dar un don, pero Dios no salva un don. Y muchos buscan el don como Simón el Mago, Hechos capítulo 8, dice, yo quiero ese don, decía, deme ese don. Y perezca, dijo Pedro, contigo. Dice, no, que no ocurra eso conmigo, decía. ¿Por qué quería? Porque me milagro y milagro, yo también quiero ese don. Quiero eso, yo también, a ver que me den ese don. Y fíjense lo que decía él, dice en otra parte, en número 24:13, él sigue hablando de que todas esas cosas, decía, yo le doy los textos, número 23:12, número 24:13, número 24:2, dice que, número 24:2 dice, escuche, no solo que él, sino que dice, la Biblia, dice, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Cómo? El Espíritu de Dios vino sobre él, amado. Dios de alguna forma parece que le hablaba, le decía algo. Pero ni aún así, ¿cuántas veces yo le puedo decir, el Espíritu de Dios vino sobre usted? Ahora. O sea, no es que está dentro de usted, vino. No como en el Nuevo Testamento que está tabernacualizado. Vino, le habló, le dijo, haz esto. Nada, ninguna cosa hablaré que el Señor no me diga. Pero después hace otra cosa. En número 23:5 dice así, el Señor puso palabra en la boca de Balaam. El Señor puso palabra, quizás cuántas veces han hablado, sí, el Señor dice esto, aquello, y puso palabra, usted ha nombrado textos bíblicos, han dicho estos pastores, nombran cosas, después lo veo otra cosa, viviendo y haciendo y mezclando las cosas del mundo. Pero yo lo escuché que dijo palabra. Claro, si ustedes pueden nombrar palabras, porque Satanás va a usar palabras como el Salmo 91 o Mateo 4, tiene que usar palabras del Señor para engañar. Pero hacen otras cosas y mezclan. Entonces vemos esto que sucedía en Pérgamo. Ellos fueron permisivos, permitieron la falsa doctrina. Por eso el púlpito no se le da a cualquiera, amados. No se le puede dar un púlpito a cualquiera para que hable y contamine la iglesia. Es cosa seria esto. Ustedes lo ven, creo que en 1 Corintios 5:11, donde había un fornicario, ¿se acuerda que estaba con su madrastra? ¿No se acuerda el contexto? Y le dice, ¿por qué ninguno de ustedes no ha sido sabio o algo así y no le juzgan ese perverso, le echan fuera? ¿Qué es eso? Disciplina. ¿Por qué permiten, y dentro del pueblo que nosotros conocemos como membresía, gente que se dice miembro de Dios y después van a sentarse en las cosas de Balaam, escuchar doctrina de Balaam y que no pasa nada? Dios es amor. No, amado, para Él no, Dios dice, huyan de esos lugares
no se contaminen tanto espiritualmente o como físicamente. Esto, amado, lo vamos a ver en un tema recurrente a partir de ahora de Apocalipsis. Todo Apocalipsis, esa tensión entre la gran ramera, la Babilonia, que engaña al mundo, se quiere meter dentro de la iglesia, se sienta y entra dentro en Tesalonicense, mintiendo, adulterando el mensaje. En Apocalipsis 18, Babilonia, ese tema que entra, es ese espíritu materialista de la economía y de la prosperidad, engañando, amado, que tenés que ser rico para recibir la bendición de Dios. Y está continuamente eso, amado. Todo Apocalipsis lo vemos. Personas fieles que adoran a Dios, personas que adoran, vamos a decir, a este Baal peor, y el espíritu de la idolatría, y que lleva también a fornicar, tanto espiritualmente como físicamente. Lo vemos en Apocalipsis 9:20, cuando son las trompetas, viene ese sello, viene la copa, dice que ni aún se arrepintieron, que Dios les dice: arrepiéntanse, sálganse de ellos, no participen de sus obras, porque yo no quiero que mi pueblo esté ahí. No sean como el hijo del primo, no sé qué era, sobrino de Abraham, Lot. Se empezó a meter ahí y dijo: hermano, sí, úseme mis hijas, no hay problema. No hay problema. ¿Cuántos se han metido con el mundo, amado, que estaba con nosotros, y hoy sus hijos y sus hijas se le entregan a Satanás? Ustedes mismos conocen el tema, no estoy inventando nada, amados. Entregan y sacrifican ahora a aquellos que antes que podían estar sacrificando, enseñando a sus hijos y estando ahora con nosotros. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 7, 8, 14, 18, 19, 20 y 21. Amado, yo no tengo tiempo, se me ha acabado. Lean eso, 1 Corintios capítulo 10, versículos 7, 8, 14, 18, 19, 20 y 21. Yo lo fui a buscar. Dice, no lo digo yo, dice Pablo, que cada idolatría dice que hay un demonio atrás. Lo que sacrifican los dios, hay un demonio atrás de eso, que va dirigiendo la mente de estas personas. No pasa nada en esa iglesia, no. Amado, hay demonios. Satanás dice: viene de mi trono, canten, ven, alábenme, lloren así, alaben y canten y danzan y digan todo eso: gloria, a mí la gloria, a mí la quiero recibir. Eso es lo que Él quiere, amado. No hay palabra de Dios para glorificar la obra de la cruz. Solo es emoción y canto y danza, y yo te voy a prosperar si haces eso. Inclínate, hazme un proscuneo a mí. Y se caen y se tiran ahí, lloran, amado, por medio de emoción. A mí no me convence un llanto, amado. Antes podía decir: está llorando. A mí no me convence si una persona está llorando. Yo he visto a una monja y un cura llorar. Y hablando de Jesús, hablando de Jesús. Y lloraban. No, amado. Una persona, yo me he dado cuenta si de verdad se arrepintió, porque si llora es porque se arrepintió, dice metanoia. Ese arrepentimiento conduce a una vida nueva, amado, una adoración en espíritu y en verdad. No un llorar de ahí porque canto, un cantante ahí, no voy a decir los nombres, pero esos que se ponen a cantar: sí, hoy canta esta alabanza, siento a Dios. Vas a sentir el fuego del infierno, amado, si siguen así. Entonces, esos sacrificios a los demonios, tenemos que tener cuidado, amado, porque ese mismo espíritu es el que dice que engaña. ¿Y cómo fue que engañó? No lo podía vencer. ¿Y cómo dijo Balaam? Mira, no puedo maldecir, son el pueblo de Dios. Pero yo te voy a dar algo con que lo puedes. ¿Cómo haces? Buscate a las mujeres más sensuales, vestidas lindas, lean números y llévalas. ¿Y qué hizo los hombres? Dice que el pueblo fornicó con estas madianitas y el furor del Señor se encendió. No lo puedo hacer esto, pero yo sé quién es Él. ¿Quién es? Es un Dios santo. Y como yo sé que es un Dios santo, no va a pasar por alto la fornicación. Entonces hacerlo. Y dice que sí, y ese plan le funcionó desde el huerto de Edén. Y le sigue funcionando. No puede ser. Con un hombre perfecto, Eclesiastés 7:29, por medio de serle fiel a Dios, le hizo caso que a Eva, de alguna forma, fornicó de alguna forma espiritualmente. Lo vemos también con el hombre más fuerte, que era Sansón, que fornicó con Dalila. Con el hombre supuestamente más sabio, que es Salomón. Sexualidad con idolatría. No sé cuántas mujeres tenía, dice que construyeron templos para sus dioses, las mujeres. Porque la mujer la mujer sensual tiene la capacidad de ejercer poder sobre el hombre por medio de la carne.
No es fuerte, pero es astuta como la serpiente. Sabe lo que puede hacer y envolver ella y engañar por medio de la sensualidad y el sexo y hacerlo llevar a cosas a que haga el hombre. Que el hombre sensato y fiel al Señor no lo haría. Pero de alguna forma esa estrategia siempre le sirvió a Satanás. Y en 1 Corintios 10 también habla, dice como muchos murieron, salieron a jugar y no forniquemos como a muchos, dice que ese día murieron 23.000 en otra parte. Entonces hay que tener cuidado, amado, porque tarde o temprano Satanás te lleva a relacionarte con una de esas iglesias, a que forniques con una de esas iglesias. Yo no fornico con una de esas, pero fornicar de alguna forma espiritualmente también, porque eso es un tema que aparece ahí, la seducción, así como engaña, y van conduciendo a muchos de estos creyentes y cristianos que se mantenían fiel a qué, transgredan la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Y yo soy salvo. Bueno, pero amado, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar, va a venir la disciplina del Señor. Y fíjese lo que le pasó a Balaam, no solo a esos falsos maestros, sino que a todos los que él sedujo. Es una táctica, amado, que utiliza Satanás, la mezcla de falsa doctrina, la seducción, la idolatría, todo lo que lleva a emoción, sensualismo, es lo que utiliza él. Por eso que, amados, tenemos que nosotros probar, como dice 1 Juan 4.1, probemos los espíritus si son de parte de Dios o es de Satán. Satanás sabemos que engaña, amados, seduce. El tiempo se me ha ido, amado, así que voy a hacer, yo todavía no he terminado, Tengo más acá, tengo unos minutos más porque me falta más. Podría hablar más de esto, pero fíjese, esa es la exhortación que le hace. Ya voy a terminar. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Lo vuelvo a decir, el tiempo de gracia, tanto arrepiéntete, Hebreos 4.12, que penetre esta palabra en tu corazón. O la otra, o por tanto vendré. El tema recurrente de la venida de Cristo. La segunda venida, va a venir, sepa, no. Son esos juicios temporales que Dios dice, no, usted no va a tener que esperar hasta la segunda venida de Dios. Puede ser hoy, mañana, si usted lo toma con dureza este mensaje, o la palabra de Dios, léalo usted ahí, la Biblia, si no me quiere creer a mí. Tarde o temprano dice, yo vendré contra ti. Así que va a venir un juicio. Por tanto, arrepiente, si no vendré contra ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, si alguno tiene oídos, que oiga lo que dice la palabra de Dios, el mensaje. ¿Qué está diciendo? Bueno, si alguno nos encontramos ahí, el Señor nos habla los secretos de nuestro corazón y hemos hecho algo, ir al Señor, pedir perdón, arrepentirme. Dice yo, hoy es un tiempo de gracia, arrepiéntete, haz las buenas obras, empieza de nuevo. Y el Señor, la sangre de Cristo, nos limpia. Pero el que no siga, porque si no viene un juicio, dice, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu de la iglesia. Al que venciere daré de comer del maná escondido. Bueno, no me da tiempo de hablar de esto, del maná escondido. Ustedes saben que era un alimento del Antiguo Testamento que Dios le daba en el desierto para aquellas personas. Era como una mielcita, algo así que yo comía, incluso se quejaban de esto. Pero Dios, ¿qué pasa? Los mantuvo. O sea, como decía la hermana Línez, tan lindo el Señor, dice que ahí, imagínense, todos los días le daba. No junte para mañana porque dice, yo le voy a dar. Bueno, pero por las dudas, no confiaban en el Señor. Mañana quizás no se olvida de nosotros, tiene otras cosas que hacer. No, el Señor todos los días caía maná del cielo, le daba el alimento de cada día, el pan de cada día. Y ustedes ven en Juan, o sea, Juan 6, 48, Juan 30 y pico, de ahí en adelante van a encontrar que el Señor dice que Él es el pan que descendió del cielo. Y vos decís, pero yo tengo al Señor, ¿cómo me va a decir me va a dar el Señor? El problema, o sea, tanto esto como la piedrecita que vemos acá, estos símbolos, son un símbolo de que vamos a heredar esa vida eterna, porque el pan que nos da a nosotros, vida, es un sustento. Ustedes comen más allá de la otra comida que les gusta, pero el pan en la vida es algo, por eso dice, yo soy el pan, de ahí lo saco yo. El pan de vida, yo doy vida, así como el pan que usted come le da energía, el trigo, y si lo come en su medida justa, ¿no? Pero le da energía para hacer cosas. Bueno, yo le daré ese pan eterno, o sea, Cristo, al que venciere. Esa es la promesa. Tenemos una promesa, Muchos dicen, fíjense, todos esos pueblos tenían promesa. ¿Cuántos dentro de la iglesia tienen esto? Yo tengo a Cristo. Pero Él promete, el que venciere van a estar conmigo por la eternidad.
Escondido. ¿Por qué me han escondido, amado? Para muchos está escondido Cristo. O está oculto. Mire, yo no podría hablar todo el día de esto, en serio, pero no, estamos grabando. Pero eso es algo tan hermoso. El Señor, aunque es tan visible, para el incrédulo como Tomás, no lo pueden ver. Por eso dice, ¿la fe es visible o no es visible? Claro que es visible. ¿Por qué? Porque aquellos que vieron lo que está escondido, que es Cristo, si la fe se hace visible, como ese Policarpo y otros más. Voy apurándome, dice, y le daré la piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, mire, todo eso para hablar, pero voy a tratar de hacer un resumen rápido. Todas las especulaciones que hay sobre esto, y rápido. Una piedrecita blanca era cuando una persona, y esto que puede ser, son todos simbolismos para mí muy lindos, pero son cosas que hizo el Señor. En esa época se le daba una piedrecita cuando una persona era absuelto, o sea, por justicia. Incluso, vamos a decir, estas personas o estos jueces la utilizaban cuando tenían que votar y hacer un voto de absolución de una persona. Ellos ponían así, una piedrecita. Y yo miraba y decía, queda suelto. Ese ejemplo me pareció hermoso. O sea, saber llegar al milenio con la piedrecita. O sea, más allá del simbolismo, lo que haya, es que usted tiene eso. Muchos que quieren, ¿no? Yo quiero el mejor auto, el mejor carro, un mejor trabajo, aquello. ¿Y qué tenemos? Yo tengo la justificación para ese día. Otros creen que es la invitación. Usted iba a un banquete lindo para entrar, o usted va a esos, ¿cómo se llama? Esos recitales, y usted tiene que tener ¿cómo se dice? Una entrada, le dice, ¿no? Para presentar. Bueno, en esa época se daba una piedrecita, usted entraba y esto es lo que le daba que usted tenía. Hoy creo que estas cosas mundanas te hacen como una cosa, una marca, no sé qué. Algo de esas cosas mundanas. Y usted entra a ver. Yo me acuerdo que me iba a bañar antes, cuando era chico, vos te ibas a meter a esas piletas y que te ponían un sello, que te habían mirado los hongos. Entonces miraba a ver y vos mostrabas el dedo, si tan lindo, y tenías el sellito en el brazo. Bueno, la piedrita era eso. Esa piedrita que nos habilita al banquete celestial cuando venga el Señor. Algunos creen que es eso, amado. Tiene muchas cosas. Otros creen que la piedrita se le daba al vencedor, que vencía. Todos estos ejemplos son lindos porque son cosas que hemos logrado por medio de Cristo. Él fue el que venció, y al que venciera le da piedrita. Por medio de esta piedrita te vas a sentar en ese día conmigo. Por esta piedrita se va a demostrar que fuiste justificado. Cualquiera que sea el significado de ahí, vamos a decir, un nombre nuevo. Algunos creen que la piedrecita se quebraba por la mitad, y cuando se dividían dos amigos, dicen, mira, ponían una piedra y cada uno ponía, yo me llamo tal, y yo cuando ustedes quebraban la piedrecita y se iban, y algún día cuando pasaban mucho tiempo se encontraban, tenían la piedrecita. Veo como eso que tienen los no sé cómo dicen, enamorados, que tiene dos corazoncitos que se quiebran y que se quieren mucho, y que yo tengo la otra mitad, y yo qué sé, y se encuentran, y cuando se encuentran se unen. Bueno, la piedrecita se quebraba. Algunos creen que eso, cuando Jesucristo se fue, en ese momento se va a encontrar. Son todas cosas especulaciones. Hasta uno encuentra la historia que ya esta piedrecita no era de mi papá y aquel, y así se reanudaba de nuevo esa relación que había entre ellos. Son especulaciones, ¿no? Que hay. También era un símbolo de justificación, de victoria, de libertad y de amistad. Todas estas cosas nos apuntan a lo que Jesucristo logró, ¿sí? Y Él nos da esto. También el nombre nuevo. ¿Qué es ese piedrecito con un nombre nuevo? El domingo que viene, si no me equivoco, tenemos que cantar ese himno que dice, también ya tengo la voz, no me va a salir, pero dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío, hay un nombre. Bueno, ese himno está tomado de acá. Dice, hay un nombre nuevo, y que ninguno conoce, nadie conoce ese nombre. El Señor solamente. Y de alguna forma, no sabemos qué nombre nos puso el Señor, pero el nombre también, cuando hablamos, dice que tú retienes mi nombre. Bueno, Él dio un nombre, y el nombre que era, que ya vimos, es todo lo que caracteriza. Bueno, Dios te ha dado un nombre nuevo, o sea, hablamos de la nueva regeneración. Si te ha dado un nombre nuevo, tienes una nueva personalidad. No sabemos qué nombre, como el Señor dice, yo me llamo Daniel, y capaz dice, yo te he llamado así, y te vas a llamar así cuando Él venga, así vas a ser llamado. No sé cómo se llamará usted, pero el asunto es que el nombre representa lo que somos. Mire, llamarse Baal peor. O Judas.
Bueno, pero Judas encima es algo lindo el nombre, pero el asunto es que es el nombre de la regeneración, un hombre nuevo. Si te dio un hombre nuevo, dice, yo me llamaba así, no, yo no te voy a hacer a tu vida antigua. Ahora yo te puse este nombre nuevo, y Piedrecita. Mire, toda esta cosa me viene a la mente porque ni siquiera la tengo acá. Me acuerdo que una parte le dice, tú te llamas, no sé si le dijo Pedro, pues te llamarás, no me sé cómo, no, se llamaba hijo de Simón, pero te llamás Pedro. ¿Sabes qué significa ese nombre? Petra. Petra significa piedra, pero acá Piedrecita viene de esa piedra. ¿Y de dónde está sacada la piedra? ¿Se acuerda? Dice, La piedra del ángulo. la piedra del ángulo. ¿Y quién es la piedra? Cristo. La roca, el Señor, Cristo. Está todo unido, formamos parte de eso. Somos Piedrecita, pero Pedro dice que somos piedras, que formamos. Y es así, amado, tenemos un nombre, la iglesia. Entonces todas estas cosas nos tienen que animar a nosotros, amado, porque nos da esta palabra de aliento. Así que, escuche, voy a cerrar con una aplicación. ¿Qué aprendimos hoy? Esta iglesia, amado, aunque fue una iglesia apologista, o sea, que defendía la verdad y la vivía externamente de alguna forma, y como Antipa, que fue un testigo fiel afuera, había abierto las puertas de la iglesia. De alguna forma, podríamos decir, no rebajaron las doctrinas, pero consintieron muchas cosas y podríamos decir, dejaron entrar algunas doctrinas que el Señor no quería, como la doctrina de Balaam, de que él amaba el dinero. Por esas cosas permitía entrar ahí ciertas cosas que de alguna forma la iglesia fornica con el mundo, ¿sí? Y aunque defendió apologéticamente esta iglesia, como este Antipas que vimos, sí, Antipas, la iglesia no se mantuvo de alguna forma así, fueron permitiendo. Por eso como iglesia, amados, tenemos que permitir, y especialmente el pastor, porque se escribe al ángel o al pastor. Entonces, no se trataba tanto de la doctrina. ¿Cómo poder explicar la ortodoxia? Tenían buena doctrina, pero no tenían una ortopraxia, no la aplicaban. No aplicaban disciplinas. El tema central acá es que no aplicaron disciplinas dentro de la iglesia. No dijeron, no, mirá, dijo, para todo esto acá no se va a predicar. Y pudieron permitir y dejaron que hablaran esto. Entonces, no basta tener la verdad. Si la iglesia no va a vivir esa verdad, tenemos que vivir la verdad, no solamente hablarla, sino practicarla y vivirla, ¿sí? No solamente ser ortodoxos, sino tener que vivir una vida de ortopraxis. Y es así. En una parte, acuérdese que dice en Timoteo, el Señor, el sello del Señor, como Pablo le habla a Timoteo, no me acuerdo del texto, pero nos muestra las dos caras. Fíjate, dice, conoce el Señor a los suyos. O sea, el Señor conoce a su pueblo. ¿Y cómo es que los conoce? Dice así, conoce el Señor a los suyos, y dice, apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Entonces, si de verdad decimos que somos la iglesia de Dios, como iglesia bautista reformada de la gracia acá en Mar del Plata, amado, no podemos permitir, yo por lo menos no puedo permitir un pragmatismo, un sincretismo. No podemos mezclar cosas. Entonces, que el Señor, nos ha hablado, que podamos examinarnos. Escuchen, no me da tiempo, pero le invitaría a que lea este libro, El Progreso Peregrino, en una parte, hablando de fidelidad. ¿Usted dónde cree que Fiel sacó el texto Fiel? ¿Usted conoce los personajes? Peregrino, y antes de Esperanzado. Esperanza, ¿quién caminaba con Peregrino? Fiel. A unos días de Antipa, mi testigo fiel que fue muerto. Cuando usted lee el Progreso de Peregrino, ustedes van a encontrar acá, en una parte, que ellos, no lo voy a leer, pero ellos entran ¿a dónde? A una ciudad que se llamaba Vanidad. ¿Cómo? Esta iglesia de Pérgamo, Vanidad. Pero ¿qué pasó? El progreso de él toma de acá, de Apocalipsis, de otros lados. Pero fíjese que Fiel, cuando lo estaban acusando, Fiel y otra adulación, otro, ¿y qué decía Fiel? Dice entonces, en respuesta a lo que el Señor envidia, he hablado, que yo nunca digo otra cosa. Cualquier gobierno, ley, costumbre o pueblo que se oponga claramente a la palabra de Dios, esto dice Fiel, que se oponga a la palabra de Dios, dice,
diametralmente opuesto al cristianismo. Si he hablado en forma errónea en esto, convénzame de mi error. Si estoy listo aquí delante de usted a retractarme. Si yo hablé algo fuera que no está de la Biblia y contra el gobierno, dígame. Como dijo Lutero, que me convenza. ¿Me convencista está sujeto ¿qué? A las Escrituras. En cuanto a lo segundo de que dice el Señor superstición y a su acusación contra mí, dije solamente que en adoración a Dios se requiere una fe divina, pero no puede haber tal fe divina sin una revelación divina de su voluntad, de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se utilice en adoración a Dios, que no sea conforme a la revelación divina, no puede hacerse sino por una fe humana, y tal fe no aprovechará para la vida. Todo lo que hable y diga para la adoración de Dios era lo que hizo Antipas y lo que debemos hacer nosotros. No, otro sincretismo no. ¿Qué pasó con el confiel? Dice que lo quemaron, ahí murió, fue condenado de ahí, dice, y sufrir la muerte más cruel que pudieran, ahí hicieron con él, dice, lo escarnecieron, después lo bofetearon, lo traspasaron su carne con cuchillo, después lo apedrearon con piedras, después lo lancearon con espada, y por último lo redujeron a ceniza a la hoguera, y así llegó fiel a su fin. Ahora vi detrás de la multitud un carro y un par de caballos, esperando a fiel, que en cuanto sus adversarios lo hubieran despachado, fue montado en él y fue llevado directamente por las nubes, con sonido de trompeta, por el camino más cercano a la puerta celestial. Pero en cuanto a cristiano, y sigue hablando, y ahí aparece otro personaje que lo acompaña. Nunca se va a quedar solo como cristiana o como cristiano. Se fue fiel, pero ¿quién apareció? Es Dios esperanzado, amado. Y es así, amados, que vemos que es una alegoría, por eso de peregrino. Tenemos testigos como el libro de los mártires, tenemos testigos como Antipas que está en las Escrituras, y muchas personas, testigos fieles que es el Señor Jesucristo. Y usted también, como testigo fiel, amado. Entonces, que seamos testigos fieles, que seamos aprobados. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, usted ha hablado al pueblo, Señor, por medio de su palabra, Señor. Que si no me creen a mí, Señor, lo que yo le hablo, que le crean a usted, Señor, lo que usted ha revelado en su palabra, porque usted ha dejado revelado, Señor, su palabra ahí, clara y transparente, lo que usted quiere, Señor, lo que usted no quiere. Que Dios, Señor, que el pueblo, Señor, reciba como palabra de Hebreos 4:12, Señor, y crea arrepentimiento. Que ese pueblo no reciba la palabra de Apocalipsis 19, Señor, que usted viene a juzgar esas naciones, Señor. Le pido, Señor, que usted no lo encuentre, Señor, las personas que sean tibias, Señor. Que usted lo encuentre siempre con esa sangre caliente, Señor, por su palabra, Señor. Que no sean fríos, Señor, en el día, Señor, de la visitación. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, como siempre decimos. Amén. Amén. Amén.